Hola, bienvenidos todos. Estos son los nuevos encuentros que vamos a tener a través de YouTube para aclarar distintas cosas sobre el arte. Tanto en lo conceptual, lo que tiene que ver con el libro, con los pilares del arte, que ya saben está agotado. Hay mucha gente que no lo consigue en otros países porque se agotó enseguida. Entonces quiero contarles algunas cosas para los que no les llegó el libro en la mano y también algunas cuestiones técnicas, porque vamos a ver que todo tiene que ver con todo. La historia, la filosofía y la técnica de la pintura está entrelazada de tal manera que son la misma cosa. Entonces la idea era juntarnos para empezar a hablar de arte. Si no querés perderte nada de este curso sobre historia, filosofía y técnica del arte, suscríbete a mi canal, ponle también un clic en la campanita, así te aparecen las notificaciones y no te perdés nada de este nuevo contenido que estoy subiendo. Bueno, ¿saben qué? Para mí pintar es pensar. Este libro lo escribí junto a Leopoldo Ferraris, un gran amigo y filósofo, y el prólogo lo hacen ni más ni menos que el director del Museo de Arte Moderno Europeo, que es Jordi Alamà. Así que estoy muy feliz de lo que pasó. Como les decía, para entender lo que uno va a pintar, uno primero tiene que preguntarse qué es el arte. Estamos viviendo una época donde nos desconcierta el arte. Vamos a una feria de arte y tenemos un objeto tirado en el piso y lo considera una gran obra, o tenemos un cuadrado vacío y lo considera una gran obra. Entonces lo primero que yo traté de hacer, tanto en el libro como con mis alumnos, es preguntarle qué es el arte. Y ahí surgieron 4 tipos de respuestas que me parecieron interesantísimas. Si yo les pregunto a ustedes hoy qué es el arte y ustedes cierran los ojos y por un segundo tratan de pensar qué es el arte para ustedes, cada uno va a tener una respuesta distinta y lo más probable es que todas sean acertadas. Algunos van a pensar cuestiones que tienen que ver con lo técnico. Hacer arte es tener una habilidad, hacer bien una cosa. Por ejemplo, si quiero tocar el violín tengo que saber dónde están las cuerdas, cómo poner el arco, etc. O si quiero tocar el piano lo mismo. Para otros va a tener que ver con una cuestión metafísica. Bueno, es la expresión del alma, es el poder abrir el espíritu hacia algo. Para otros van a ser simplemente sensibles las cuestiones. Tiene que ver con la estimulación de los sentidos. Una música que me gusta, una pintura, un color que me llama la atención, el poderlo expresar de alguna manera, eso es la parte sensible. Y para otros va a tener que ver con el concepto. El arte es una idea, es poder expresar una idea y poder comunicarla. Todos tienen razón. Entonces en este libro lo que tratamos de hacer es volver a entender que el arte son todas esas cosas, pero el gran problema que tuvo el siglo XX es diferenciarlas y ponerlas en cajones por separados, y cualquiera de esos cajones llamarlo arte. Nosotros creemos en este libro, y yo creo en lo personal en este libro, que el arte es la combinación de todas esas cosas. Un buen artista es aquel que puede poner su elemento sensible, tener un concepto que lo sostenga, desarrollar un oficio por el cual transmitirlo y saber cuál es su canal de comunicación, su forma de comunicarnos. Hoy las redes sociales nos muestran que la comunicación es fundamental. Bueno, el arte ya lo mostraba hace miles de años. ¿Dónde se ponía la pintura? Si era una caverna, si era un cuadro, si era un museo o si era al aire libre, ya nos decía algo. ¿Quién era nuestro espectador? ¿Cuál iba a ser nuestro público? Nos decía algo. ¿Y qué le queríamos transmitir? Todo eso en nuestro sistema de comunicación. Así que los secretos que les voy a dar en estos encuentros, en este curso que vamos a tener, tienen que ver con eso, con explorarnos cada uno de nosotros y entender cuáles son nuestros 4 pilares del arte. Y una vez que descubramos nuestros 4 pilares, vamos a saber mejor comunicárselos a la gente. De esta manera llegamos a una conclusión, o llegué a una conclusión en este libro, que tiene que ver con lo siguiente. El arte lo podemos definir como una de las primeras y más profundas formas de comunicación humana, porque incluye en sí misma los conceptos más racionales e intelectuales, entramados con emociones, sentimientos y creencias, y materializadas a través de un oficio, un talento o un virtuosismo, que siempre nos deja un mensaje, una narración, una sensación o un aprendizaje. Todo eso yo trato de ponerlo en mis pinturas. Después lo vamos a ir hablando más en profundidad. Nos comprometemos sensiblemente con lo que hacemos, tenemos un concepto fuerte sobre lo que queremos transmitir, sabemos cuáles son nuestros canales de comunicación, desarrollamos bien nuestro oficio. Contame en los comentarios, ¿cuál es el pilar que más te cuesta desarrollar o cuál pensás que ya lo tenés desarrollado? De esta manera yo voy a saber qué cosas les interesa y cómo irlos ayudando a encontrar su artista interior. Si es que ya existe, bueno, lo vamos a tratar de hacer crecer más, y si todavía le falta crecer en algunos aspectos, bueno, lo poco que yo pude aprender en todos estos años se los quiero transmitir. Empecemos por el pilar del concepto. Mi libro, después de la introducción de Jordi Alamà y después de pensar qué es el arte, con esta conclusión que les saqué, empieza pensando en el pilar del concepto. ¿Qué es el concepto en arte? El arte es un acto de comprensión del mundo que nos rodea. Es primero una idea que se vuelve acción. Es racionalizar. Es un concepto donde actúa el intelecto.
Hay muchos estudios que indican que la conexión cerebral entre el arte con procesos intelectuales complejos, incluso con el lenguaje, se relacionan desde el que comienza la humanidad. O sea, nuestra parte del cerebro que hace, por ejemplo, el lenguaje es muy cercano a nuestra parte del cerebro que hace el lenguaje, con el que podemos hablar. Por eso pintar es un poco como hablar, aunque en imágenes. El pilar de concepto empieza pensando qué es el concepto y la otra gran pregunta es, ¿qué es la belleza? Parece sencillo y en realidad es súper complejo de saber, porque la belleza también se fue transformando de ser un concepto que era para todos a ser un concepto que es subjetivo. Cada uno de nosotros creemos saber qué es la belleza, pero ¿nos preguntamos alguna vez qué fue la belleza? ¿Qué fue la belleza para los antiguos, por ejemplo? Porque ahí podemos llegar a tener una idea muy clara de esta idea de belleza como una forma de transmitir una idea. Como un arqueólogo que encuentra retazos de un santuario, así de a pedazos reconstruiremos en estos pilares al mundo contemporáneo del arte. Emprendemos entonces un camino por los pilares y decidiste hacerlo a través de este canal de YouTube, es porque te interesa el concepto también o las ideas. Y una de las primeras que tenemos que desarrollar para mí es la idea de belleza. Los antiguos a la belleza la llamaban el kalos, ¿sí? Quizás Platón en el Hipias Mayor es el primero en preguntarse, y se los pregunto a ustedes. Si yo tengo un objeto bello lo puedo reconocer, ¿no? De hecho, uno de los textos antiguos hablaban del equinus kalos, ¿no? Del caballo hermoso. Entonces lo definían, lo veían y veían que el caballo era hermoso. Y Platón se pregunta, ¿y si le saco el objeto a la belleza? Si en vez de ser un caballo, yo quiero saber qué es la belleza más allá del objeto que la contiene, ¿la puedo definir? Y ahí empezaron a venir todas las definiciones de bellezas. Algunas son hermosísimas y para nosotros muy bellas, pero las tenemos que comprender. Vamos a preguntarnos si la belleza es matemática, si la belleza es armonía, como pensaba Platón o Plotino. La belleza puede ser también moral, puede ser ética. La belleza incluye el bien, como se preguntaba Sócrates. La belleza puede incluir la tragedia o lo malo, como va a decir un poquito Aristóteles. Cada uno de los conceptos de belleza lo tenemos que entender, porque una vez que comprendamos y tengamos nuestro propio concepto de belleza, plasmarla en una pintura nos va a resultar mucho más fácil. Para seguir desarrollando este curso, yo necesito que también vos te comprometas. Decime, ¿qué es para vos la belleza? Cuando me dejes tus comentarios, yo voy a poder preparar cada uno de estos encuentros de manera más enriquecedora e interactiva. En estos encuentros también vamos a ir dando tips de pintura y te voy a ir dando consejos. Me vas a ver pintar porque es lo que estoy haciendo todo el día, pero yo te dejo estas preguntas para que las empieces a abordar. Cuando vos pintás o cuando estás haciendo arte, ¿te preguntás realmente qué opinás sobre lo que estás pintando? ¿Estás pintando sobre el amor, sobre la vida, lo que sea, sobre una persona o una naturaleza muerta? ¿Tenés una opinión sobre qué está pasando en esa pintura? ¿Sabés exactamente qué estética querés abordar? ¿Sabés a qué público va dirigida? ¿Te preguntaste alguna vez cuánto te comprometiste sensiblemente o cuánto de vos estás dejando en esa obra de arte? Esas son las primeras cosas que me parece que siempre tenemos que abordar cuando empezamos a pintar. Después vamos a ver si usamos mejor el blanco titanio o el de plomo o lo que sea. Pero primero hacete estas preguntas profundas que son las que van a hacer que tu arte crezca más y llegue como una raíz al fondo de tu alma. Bueno, ¿sabes por qué tenía ganas de hacer estos encuentros? Primero porque pienso que el arte no tiene secretos. Entonces les quiero mostrar todo lo que hago y por qué. Punto 2. Porque me parece que no hay nada más bello que compartir algo que te apasione y que te gusta. Y sé que del otro lado hay un montón de gente que le gusta y les agradezco. No te pido nada a cambio, solamente que lo difundas, te comprometas y aprovechemos este espacio para crecer juntos en este hermoso mundo. Dale like a este video y nos vemos la próxima.